En este video trabajaremos con el tema 1 de química general en lo que se refiere a materia y a estequiometría. Cuando hablamos de la química nos referimos a una ciencia básica que estudia la materia y todas las transformaciones que ésta puede tener. ¿Pero qué es materia? Materia va a ser aquello que tiene masa y ocupa un determinado volumen o espacio. Esta materia sufre transformaciones, así por ejemplo cuando tenemos una cierta cantidad de carbón, tenemos papel o cualquier materia orgánica en un proceso de combustión, observamos que esta combustión genera gases. Si la combustión es completa va a generar gases como lo que es el dióxido de carbono y vapor de agua. Si la combustión es incompleta, además del dióxido de carbono generará grandes cantidades de monóxido de carbono y otros. También podemos observar una transformación de la materia cuando, por ejemplo, un pedazo de fierro metálico que está expuesto al aire y la humedad, este hierro es capaz de oxidarse a lo que es el óxido de hierro. La materia se encuentra en tres diferentes estados de agregación. Tenemos, por ejemplo, la materia sólida, la materia líquida y la materia gaseosa. Nos referimos a un sistema sólido cuando, por ejemplo, tenemos el oro, tenemos cloruro de sodio sólido, tenemos hierro, tenemos plomo y otros. Y esta materia en estado sólido se caracteriza por ser rígida, por ser poco compresible. Mientras que la materia en estado líquido, por ejemplo, tenemos el agua, tenemos el etanol, tenemos la gasolina, el benceno y otros, se caracteriza porque son fluidos, es decir, es una parte de la materia que tiene la capacidad de desplazarse. Estos líquidos van a ocupar toda la forma y el volumen del recipiente en el cual se encuentran contenidos. Y por otro lado tenemos la materia en forma de gas, como el oxígeno, nitrógeno, metano, el aire, que es una mezcla de gases y otros, que se caracterizan por ser compresibles. Su volumen va a depender de las condiciones de presión y temperatura a la cual se encuentran. El comportamiento de estos tres estados de la materia trabajaremos en videos próximos. La materia puede clasificarse o puede encontrarse en términos de lo que son las sustancias y lo que son las mezclas. Y a su vez, las sustancias se encuentran en forma de elementos o de compuestos, mientras que las mezclas se pueden encontrar en forma de mezclas de tipo homogéneo y mezclas de tipo heterogéneo. ¿Cuáles son las sustancias? Entonces, las sustancias decíamos que están en forma de elementos. ¿Y qué es un elemento? Va a ser una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Entonces, los elementos son aquellos que se encuentran en la tabla periódica, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y todos los que están disponibles en la tabla periódica. Mientras que los compuestos son sustancias que están formadas por dos o más elementos que se encuentran unidos químicamente a través de enlaces, y estos compuestos pueden separarse en sus elementos a través de lo que son medios químicos. Por ejemplo, podemos observar que la molécula de agua está formada por una unión de un oxígeno central con dos hidrógenos a través de un cierto enlace. Y el agua puede descomponerse electrolíticamente a través de sus componentes esenciales, que van a ser el hidrógeno y el oxígeno, a través de un proceso de descomposición electrolítica del agua, que consiste básicamente en pasar electricidad al agua o otra sustancia acuosa y generar los gases componentes del agua. Las propiedades y la composición de los elementos y compuestos es la misma en cualquier parte de la muestra que contenga estos elementos o que tenga estos compuestos. Entonces tienen características propias de cada uno de ellos. Cuando nos referimos a las mezclas, podemos referirnos entonces a lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces las mezclas van a ser aquellas que están formadas por dos o más componentes. Una mezcla
homogénea va a ser aquella que es una mezcla uniforme con propiedades físico-químicas iguales en cualquier parte de la mezcla. Estas son las soluciones o también llamadas disoluciones. Por ejemplo, en esta figura podemos observar que cuando disolvemos cualquier soluto, por ejemplo, una tableta de algún edulcorante, y logramos que toda esta tableta sólida se disuelva en el agua, vamos a lograr una mezcla homogénea. Que si tomamos una porción de la parte superficial de esta mezcla que va a tener el agua con el edulcorante, tomamos una muestra central y podemos tomar una muestra de fondo y realizamos, por ejemplo, un análisis físico-químico, es decir, determinamos el color, determinamos la densidad, determinamos el contenido de glucosa y cualquier otro parámetro físico-químico. Vamos a observar que las 3 porciones de muestra que hemos tomado van a tener propiedades físico-químicas iguales. Por tanto, decimos este es un todo homogéneo. A diferencia de estas, tenemos las mezclas heterogéneas que están formadas por 2 o más fases con propiedades físico-químicas diferentes en cada fase. El ejemplo que tenemos es una mezcla heterogénea de aceite con agua, que por la densidad y las propiedades del aceite, este va a estar en la parte superficial, y si tomamos una porción de la parte del aceite, una porción de la parte del agua y una porción de muestra de la interfase aceite y agua, realizamos un análisis físico-químico, vamos a ver que las propiedades físico-químicas de las 3 muestras son totalmente diferentes, por eso decimos que estas mezclas son heterogéneas. Se pueden producir en la materia cambios físicos, y un cambio físico va a ser aquel en el cual no existe un cambio en la composición de la sustancia. Podemos tomar como ejemplo el agua. El agua puede encontrarse en estado líquido, en ciertas condiciones puede encontrarse en estado sólido y en otras puede encontrarse, por ejemplo, en algunas aguas subterráneas a altas temperaturas que generan el vapor de agua. El estado de agregación del agua en estas diferentes formas va a depender de las condiciones ambientales en las que el agua se pueda encontrar. Entonces, por ejemplo, si tenemos el agua líquida, podemos pasar al agua en estado sólido a través de lo que es un proceso de solidificación, o el sólido podemos pasar estado líquido a lo que es un proceso de fusión, o el agua líquida podemos pasar a estado de vapor a través de un proceso de evaporación o ebullición. Si observamos en estos 3 ejemplos, el agua, si bien está en diferentes estados de agregación y ha sufrido diferentes cambios, la naturaleza del agua no cambia, es decir, la composición, las propiedades del agua llegan a ser, como estructura de agua, llega a ser la misma. Mientras que los cambios químicos son aquellos cambios en los cuales sí existe un cambio en la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, en una hornilla podemos observarla como una hornilla que funcione a gas natural, que sabemos que el gas natural tiene el componente principal, que es el metano. Podemos entonces esta hornilla hacerla funcionar con gas natural y se va a producir la combustión del metano, donde el metano en presencia de oxígeno va a generar el dióxido de carbono y agua a través de una combustión completa. En este caso, si la sustancia llega a ser, o el compuesto llega a ser el metano, a través del proceso de combustión está cambiando su naturaleza. Como productos de esta reacción, el metano se transforma en dióxido de carbono y además de la formación de agua. Estamos observando entonces un cambio de la naturaleza de la sustancia, por tanto se trata de un cambio químico. Sabemos que la materia está formada por lo que son los átomos, son las moléculas, y recordemos lo que es un átomo. ¿Qué es un átomo? Un átomo definimos como la unidad básica de un elemento que a su vez está formada por electrones, donde los electrones van a ser partículas de un signo negativo o una carga negativa que se encuentran en el átomo. Está formado también por protones que tienen una característica o una carga positiva y neutrones que no tienen carga. Tanto los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encuentran alrededor del núcleo en sus suborbitales, girando alrededor del núcleo formando una densidad electrónica.
Por ejemplo, si ubicamos el átomo de carbono en la tabla periódica, observamos que el número atómico del carbono es igual a 6, lo que significa que este átomo está formado por 6 protones. Este número atómico nos indica el número de protones que va a tener el átomo. Y como el átomo de carbono es neutro, podemos decir que el número de protones llega a ser igual al número de electrones. Por tanto, son 6 electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo. Mientras que el número de neutrones va a estar determinado por la diferencia de la masa atómica y el número atómico de este átomo. Por tanto, este átomo va a tener 6 neutrones, que va a ser la diferencia de 12 menos 6. Podemos ver que la masa del átomo principalmente está dada por la masa de lo que son los protones y los neutrones, recordando que la masa de los electrones es muy pequeña en relación a la masa de los neutrones y de los protones. ¿Qué es la masa atómica o el peso atómico? Pero previamente recordemos que cuando tenemos el número atómico que está dado por el número de protones y siendo un átomo neutro nos da el número de electrones, con estos electrones vamos a realizar una configuración electrónica, que en este caso sería 1s2, sería 2s2 y 2p6, que nos indica que 2 electrones están girando en un nivel 1 y en un suborbital s, que el nivel de valencia del átomo de carbono es de 2s2 y 2p6, donde son 2 electrones que están girando en un suborbital s, 2s, y que son 2 electrones que están girando en suborbitales p. Bien, recordemos qué es la masa o el peso atómico. La masa llega a ser un valor promedio o un valor ponderado que considera la masa de los isótopos de cada elemento y la abundancia de cada uno de ellos. Recordando que la mayoría de los átomos tiene isótopos y esa masa o peso atómico se va a obtener considerando la ponderación y la masa de cada uno de ellos. Es así que podemos encontrar que la masa o peso atómico multiplicado por 100 llega a ser la sumatoria de las masas de cada uno de los isótopos multiplicado cada uno de ellos por el porcentaje o la abundancia de cada uno de los isótopos. También podemos considerar, en vez de porcentajes, las fracciones de cada uno de ellos y así en este caso no tendríamos el 100. ¿Qué son las moléculas y qué es el peso molecular? Cuando hablamos de moléculas nos referimos a la unión de átomos y estos átomos se unen a través de enlaces. Por ejemplo, acabamos de ver que el agua es la unión, es una molécula que está unida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Que la molécula de ácido sulfúrico está unida por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, la glucosa y así otros ejemplos más. ¿Y qué es el peso molecular? El peso molecular va a ser el peso expresado en gramos de un mol de este compuesto. Entonces, podemos, conociendo la estructura de la molécula, encontrar el peso molecular como la sumatoria de los pesos atómicos de cada uno de los componentes de la molécula, y los pesos atómicos o masas atómicas vamos a sacar de la tabla periódica. Como ejemplo de cálculo de peso molecular, nos piden encontrar el peso molecular del sulfato de cobre pentahidratado. Anotamos la estructura molecular del sulfato de cobre. Pentahidratado significa que tiene 7 moles de aguas de hidratación. Ponemos cada uno de los elementos, anotamos el peso atómico de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos cobre, que de la tabla periódica sacamos que su peso atómico es igual a 63. Vemos que existe solamente un cobre. El azufre, su peso atómico es 32. Vemos que la estructura tiene solo un azufre. El peso atómico del hidrógeno es 1. Y vemos que la estructura tiene 10 átomos de hidrógeno, o sea, 10 moles de átomos de hidrógenos. Y tenemos un oxígeno, cada uno de ellos es 16 y vemos que existe un mol de oxígenos. Realizamos este cálculo, sumamos todos los pesos atómicos y encontramos que el peso molecular del sulfato de
cobre pentahidratado es de 249 gramos por mol. ¿Qué significa este valor? Que un mol de sulfato de cobre tiene un peso, pentahidratado tiene un peso de 249 gramos. ¿Qué es el mol? Y el concepto de mol va a estar ligado a lo que es el número de Avogadro. Cuando hablamos de mol nos referimos a aquella cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de partículas, donde estas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, electrones y otra forma de partículas. Es así que el concepto de mol ligado a lo que es el número de Avogadro, aplicado por ejemplo para lo que son los átomos, se refiere a que el mol es el peso atómico expresado en gramos y que a su vez contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, que se llama el número de Avogadro establecido por el señor Avogadro. Si observamos y entendemos este concepto, por ejemplo, para el carbono podemos decir que un mol de carbono pesan 12 gramos, que llega a ser el peso atómico, y que estos contienen 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono, un número tan grande establecido por el señor Avogadro. Y el concepto de mol para lo que son las moléculas consiste en que el mol llega a ser el peso molecular. Recuerden que cuando hablamos de átomos hablábamos de peso atómico y cuando hablamos de moléculas nos referimos al peso molecular. Entonces, para moléculas, el concepto de mol sería que un mol es el peso molecular expresado en gramos y que contiene el número de Avogadro, en este caso de moléculas. Es así, por ejemplo, que para el agua podemos establecer que un mol de agua pesan 18 gramos, de donde sacamos este 18 gramos del peso molecular del agua, y que a su vez contienen 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien, nos hemos referido también a las mezclas, donde estas mezclas pueden ser ya sea de tipo homogéneo o tipo heterogéneo. Podemos cuantificar la composición de estas mezclas, por ejemplo, encontrando su composición porcentual. Cuando nos referimos a composición porcentual, nos estamos refiriendo a lo que es el porcentaje en peso, es decir, establecer si tenemos una mezcla formada por los componentes A, B y C, la composición porcentual nos va a indicar qué porcentaje en peso existe de A, qué porcentaje en peso existe de B y qué porcentaje en peso existe de C. Es así que el peso en términos de porcentaje de cada uno de ellos podemos encontrar, por ejemplo, el porcentaje del componente A va a ser la masa del componente A sobre la masa total por 100. Para el componente B será la masa del componente B sobre la masa total por 100. Y para el componente C será la masa del componente C sobre la masa total por 100, donde la masa total llega a ser la sumatoria de las masas de cada uno de los componentes, es decir, esta será la masa de A más la masa de B y más la masa de C. Y que la sumatoria de la composición porcentual o la sumatoria de los porcentajes de cada uno de los componentes nos va a dar 100%. En términos de unidades, en estas ecuaciones la masa puede ser expresada en cualquier unidad, de manera que si la masa de A está expresada en gramos, la masa total en gramos, de que si la masa de A está expresada en libras, la masa total en libras, si esto está en kilogramos, esto está en kilogramos. Otra forma de expresar la composición de mezclas es la composición en fracciones molares, es decir, es establecer cuál es la fracción molar de A, la fracción molar de B, la fracción molar de C o de cualquier otro componente que vaya a tener la mezcla. Conceptualmente, entonces, cada una de estas fracciones molares, abreviado por una X, nos permite encontrar, por ejemplo, la fracción molar del componente A va a ser el número de moles de A sobre el número total de moles, recordando que el número de moles es la relación de la masa sobre el peso molecular de cada componente. La fracción del componente B, la fracción molar del componente B, será el número de moles de B sobre el número total de moles, y la fracción molar de C será el número de moles de C sobre el número total de moles. En estas ecuaciones, el número total de moles llega a ser la sumatoria del número de moles de cada uno de los componentes de la mezcla, es decir, en este caso será el número de moles de A más el número de moles de B y más el número de moles de C. A diferencia de las composiciones porcentuales, la sumatoria de las fracciones
molares de la mezcla siempre debe darnos igual a 1. Y también la composición de la mezcla puede expresarse en términos de composición volumétrica o porcentaje en volumen, y vamos a abreviar para diferenciarla de lo que es el porcentaje en peso, vamos a poner un porcentaje en volumen. La composición volumétrica es principalmente aplicada para lo que son las mezclas gaseosas. Bien, en este caso tenemos la misma mezcla con los 3 componentes y podemos decir que la composición volumétrica de A llega a ser el volumen de A sobre el volumen total por 100. La composición volumétrica de B será el volumen de B sobre el volumen total por 100. Y finalmente la composición volumétrica de C será el volumen de C sobre el volumen total por 100. Podemos tener más componentes o menos componentes en esta mezcla gaseosa. En este caso, el volumen total llega a ser la sumatoria de los volúmenes de cada uno de los componentes de la mezcla gaseosa. En este caso tendremos volumen de A más volumen de B y más volumen de C. Y la sumatoria de los porcentajes volumétricos de cada uno de los componentes debe dar igual al 100%. En términos de porcentaje, se ha visto entonces una composición porcentual o composición en peso y una composición volumétrica. Cuando se nos dice, por ejemplo, la composición porcentual de una mezcla y no nos especifican que se trata de volumen, vamos a asumir siempre que es una composición en peso. Mientras que si se trata de una composición en volumen, nos especificarán que esa composición es volumétrica o nos especificarán que esos porcentajes establecidos se encuentran en volumen.